Gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que estamos reunidos hoy aquí. Esto realmente, es un privilegio estar aquí adelante y poder compartir con ustedes una enseñanza que definitivamente Dios había puesto en mi corazón ya desde hace algún tiempo. Porque, es decir, vivimos en un mundo en el cual la vida es tan agitada, hay tantos afanes, hay tantas cosas que nos mueven de un lado hacia el otro, que realmente muchas veces, y a gran parte de las personas, nos pasa de que se ve difícil poder encontrar un momento para dedicárselo a Dios. Y realmente la vida cristiana no es una vida de seguir un conjunto de reglas religiosas, como decía el pastor Roberto, sino más bien se trata de establecer una relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, aquel que nos ama y nos trata como a hijos. Sin embargo, no todas las personas que habitan sobre la faz de la tierra son hijos de Dios automáticamente. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, hay un paso que tenemos que hacer nosotros. Y entonces, pensando en esto, Dios puso en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. Primero voy a ir al libro del profeta Isaías. Y en el capítulo 61, los versos del 1 al 3, dice lo siguiente: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Jehová el Señor, es decir, Dios, el Todopoderoso, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Me detengo ahí. Ok, aquí estamos hablando de que la unción de Dios, de la que está hablando el profeta Isaías, es que Dios ha enviado a alguien, a una persona, a predicar buenas nuevas. Eso es, a predicar su evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. ¿A quiénes? A los que están abatidos, a los que están ya en el piso. A vendar a los quebrantados de corazón, eso es sanidad. A publicar libertad a los cautivos. La gente puede decir, bueno, yo no estoy preso ni atado con una cadena o un cepo. Pero en el mundo espiritual, cuando una persona se encuentra lejos de Dios, cuando una persona se encuentra completamente a la deriva, se encuentra aprisionado espiritualmente por muchas cosas que son totalmente nocivas o que son totalmente negativas y que le impiden buscar a Dios muchas veces. Entonces dice, y a los presos apertura de la cárcel, porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se encarga de liberarnos. Continúa diciendo el profeta Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, óleo es aceite, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta de que el mensaje o lo que Dios busca de todos nosotros, porque esto es válido tanto para israelitas como para gentiles, o sea, esto es válido para el mundo entero. Dios desea sanarnos, Dios desea liberarnos, Dios desea vendarnos, Dios desea darnos a conocer su voluntad para que podamos vivir debajo de ella, y todo eso, los más beneficiados somos nosotros mismos, porque todo eso lo que nos trae es la bendición, la protección de Dios. Y entonces sí podemos decir, como decía Luna hace un momento, si realmente yo acudo a Dios en esta forma, realmente Él se convierte en mi pastor, en mi Padre Celestial, y entonces sí, nada me faltará. Un dato interesante es que el profeta Isaías, que vivió cientos de años antes de Jesús,
Su nombre era en realidad Yeshayahu. Así se pronuncia en hebreo su nombre. O sea, se fue traducido al griego y luego al español como Isaías, pero en realidad su nombre era Yeshayahu. Y eso lo que significa es: Dios es mi salvación. El título de la palabra que quiero presentarles el día de hoy y que está íntimamente relacionada con la profecía del profeta Isaías es: ¿quién es el ungido? Hoy nosotros vivimos una época en la cual han transcurrido miles de años desde que los libros de la Biblia fueron escritos. Digamos que los que se escribieron más recientemente fueron los libros que componen el Nuevo Testamento. Y eso estamos hablando que fue por lo menos hace 2000 años. Si queremos hablar sobre en qué fecha o más o menos en qué tiempo se escribieron los libros del Antiguo, bueno, tenemos que retroceder todavía mucho más. Sin embargo, una de las cosas o una de las grandes virtudes que comprueba que la Biblia sí es la palabra irrefutable de Dios es de que ninguna de sus profecías ha dejado de cumplirse. Nostradamus ha fallado, la gente que son astrólogos y profetizan una cosa u otra han fallado. La Biblia no se ha equivocado en ni una. No solamente eso, sino que además el mensaje sigue siendo el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, entendamos entonces que en nuestra época y a lo largo de los siglos han aparecido muchas personas que han profetizado, han enseñado, han dirigido instituciones religiosas, y gente ha llegado a confundir a estas personas como si se tratara de personas a quien Dios ha ungido para llevar a cabo una misión específica. Pero cuando comparamos lo que dichas personas hicieron y lo comparamos con la palabra de Dios, vemos que hay algunas diferencias. Entonces, hoy más que nunca, y eso porque la sociedad de hoy se encuentra en una condición en la cual la humanidad tiene ganas de dejar a Dios a un lado y de tratar de definir qué cosa es lo que está bien y lo que está mal en sus propios términos. Aparecen también otras personas que igual predican, profetizan, enseñan, etc. Y muchas veces lo que dicen o hacen no es compatible con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hoy más que nunca, y no solamente por nosotros, sino también por las generaciones que van después de nosotros, nosotros tenemos que estar muy claros de quién es el ungido de Dios. Y entonces vamos a empezar definiendo qué cosa es unción. Desde el punto de vista bíblico, el significado bíblico de unción es la acción de frotar con aceite o derramar aceite, el cual generalmente era aceite de oliva, al que le ponían especias, sobre un objeto o una persona como símbolo de dedicación de ese objeto o de esa persona al servicio a Dios. Si nosotros recordamos las historias del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que a quiénes se ungía. Si hablamos de personas, ¿a quiénes se ungía? Los israelitas ungían a los levitas, a los sacerdotes y a los reyes. El profeta Samuel ungió al primer rey de Israel, el rey Saúl, y luego después, ustedes conocen la historia, ungió también a David, hijo de Isaí, como rey de Israel. Entonces, ¿a quién se ungía? A quienes iban a cumplir un propósito dentro del plan de Dios, a los reyes, a los sacerdotes, etc. La unción con el aceite de oliva sobre las personas o sobre los objetos. ¿Y por qué digo los objetos? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos del templo de Jerusalén, estamos hablando del templo que construyó Salomón, digamos, y vayámonos un poco más atrás en la historia. En ese templo había el Arca de la Alianza, estaba el lugar en donde estaba el candelabro, la menorá, y estaba también el lugar en donde se quemaba el incienso en representación de las oraciones y donde estaba el fuego y todo esto. Todos los artículos que se usaban en ese lugar eran ungidos con aceite de oliva en el nombre de Jehová Dios para dedicarlos a su servicio, y no se podían utilizar para ninguna otra cosa que no fuera el servicio a Dios.
así de importante era la unción con el aceite de oliva en la antigüedad. Pero también esto es una representación en el mundo físico de lo que espiritualmente el Espíritu Santo de Dios hizo en el pasado e iba a hacer en el futuro con aquellos a los cuales escogiera como hijos. Voy a moverme un poquito más adelante en la historia y vamos a hablar sobre el ministerio terrenal de Jesús. Primero, por si acaso alguna persona de los que nos acompaña hoy no tenía esta información, el nombre Jesús es la traducción al español del griego Jesús, que fue el nombre con el que el apóstol Pablo predicó al Hijo de Dios en las provincias del Imperio Romano que hablaban mayoritariamente griego. Su nombre hebreo original es Yeshua, por eso la canción que cantábamos en la adoración hace un momento, que enfatiza tanto en ese nombre, es porque ese es el nombre original del Hijo de Dios. Y al igual que el nombre hebreo del profeta Isaías tenía un significado, también el nombre de Jesús en hebreo, o sea, el nombre original, tiene un gran significado. Si nosotros recordamos un poquito atrás, cuando su mamá queda embarazada del Espíritu Santo, el esposo con el que estaba comprometida, no se habían casado todavía, no habían tenido una unión íntima entre los dos, quiso dejarla en secreto porque era un hombre justo que no quería avergonzarla. Pero a él se le aparece un ángel en un sueño y el ángel le dice de que no tema recibirla y casarse con ella porque el niño que está esperando es del Espíritu Santo de Dios. Obviamente entendemos a través de las Escrituras que tanto la familia de ella como la familia de él, hablando de María y de José, ambos eran personas o familias que creían en Dios, amaban a Dios y respetaban los estatutos de Dios. Pero lo curioso es que cuando nosotros leemos en español que dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas las Biblias en español tienen una letrita, un asterisco o un paréntesis. ¿Por qué? Porque el nombre Jesús en hebreo no significa nada, pero el nombre hebreo que el ángel le dio a José, otro hebreo, sí significaba mucho. Yeshua lo que significa es la salvación de Dios. Y entonces sí tiene sentido cuando lo leemos con esa perspectiva, porque entonces estaríamos leyendo, y le pondrás por nombre la salvación de Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y de ahí es donde viene el origen del nombre del Hijo de Dios. Pero bueno, pasándome ya a lo que tenemos que hablar, es que cuando Él comienza su ministerio en la tierra, Él camina por una región al norte de Israel que era conocido en ese entonces como Galilea. Galilea era diferente a Judea. Digamos, en la parte norte estaba Galilea, en la parte sur estaba Judea, y hacia un poquito hacia el mar Mediterráneo estaba Samaria. Lo que ocurría con Galilea es que Galilea era una región mixta. No solamente habían judíos, también habían judíos helenizados, es decir, judíos que se habían en determinado momento vuelto hacia las filosofías griegas, porque esa región había sido dominada por el imperio de Alejandro Magno siglos antes. Y también habían muchos gentiles que habían venido después de la invasión romana, o sea, ahí había mucha gente de muchas naciones, pero sí había gente que creía en el Dios de Israel porque eran israelitas. En las ciudades de Galilea como Capernaum es donde Jesús hace los milagros que comienzan a darle fama a su ministerio. Ustedes se acuerdan de la historia del hombre que rompió el techo. Los amigos rompieron el techo de la casa y lo bajaron en una camilla al paralítico, y que entonces él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, y ocurrió ese milagro enfrente de muchas personas. Bueno, eso ocurrió en la ciudad de Capernaum.
que era la misma ciudad que quedaba al lado de el mar de Galilea, que es un lago muy grande, en donde los pescadores pescaban como un negocio para poder sustentar sus vidas. Ahí fue donde él llamó a Pedro y a Andrés y a los hijos de Zebedeo, en ese mismo lugar. Entonces, bien, dice la palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, o sea, porque esto está en el libro de Mateo, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Es decir, lo que era el mundo hebreo o el mundo judío en el siglo I, en el Israel, era algo que la vida de la gente giraba alrededor de lo que ocurría con las fiestas o las celebraciones anuales a Dios. Y obviamente una vez a la semana, en el séptimo día de la semana, en el Shabbat, se reunían en la sinagoga para poder aprender de las Escrituras, especialmente quienes profesaban la Torá o la religión judía. El tema era de que en esas sinagogas es donde Jesús llegaba y les enseñaba, pero les enseñaba con mucha más autoridad de la que le podían enseñar los intérpretes de la Torá o los fariseos que se encontraban, digamos, presidiendo dichas sinagogas. Y la gente se admiraba de lo que él decía, porque no solamente lo decía, sino que lo decía con la autoridad propia de quien es capaz de hacerlo. Cuando dice aquí que regresa a su tierra, recuerden de que él nació en la ciudad de Belén. Belén es la misma ciudad de donde era el rey David, para que se cumpliera la profecía que decía de que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David. Pero bien, luego sus padres terrenales se mudaron a otra ciudad que se llamaba Nazaret. Y entonces este versículo, cuando dice: y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, es porque él visita Nazaret en un punto de la historia cuando él está haciendo su ministerio en la tierra. La gente decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. La razón por la cual la gente reaccionaba de este modo es porque lo habían visto crecer desde niño. Conocían a su familia. Era alguien que probablemente eran sus vecinos los que lo estaban escuchando. Y por esta razón se admiraban de su enseñanza, se admiraban de lo que él estaba haciendo, que ya había comenzado a saltar a la fama en otras ciudades, pero al mismo tiempo se sorprendían y decían: hey, este es mi vecino, ¿cómo es posible que esté haciendo estas cosas? Pero Jesús continúa diciendo, les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, lo que Mateo nos narra aquí en esta historia es que cuando Jesús visita la propia región donde él creció desde niño, donde sus vecinos lo vieron desde pequeño, conocían a su familia, no llegaron a creer en él de la misma manera que creyeron en él cientos y miles de personas que lo escuchaban predicar, enseñar y hacer los milagros enfrente de ellos en otras ciudades de la misma región de Galilea. El tema es que esta misma reacción de esta gente en Nazaret se parece mucho a la reacción de gran parte de la sociedad de nuestros días. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta de que lamentablemente las religiones, digámoslo de esta manera, se han encargado durante los últimos 1000 años o 1500 años de naturalizar el nombre de Jesús. Incluso, si nosotros nos acordamos bien, en América Latina, en muchos países de América Latina donde se habla español,
Hay personas que nosotros conocemos que pudieron haber sido nuestros amigos en la escuela o pudieron haber sido nuestros vecinos que se llamaban Jesús. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué los nombraron así? Los nombraron así probablemente por una cosa de religión, pero no porque entendieran la dimensión, el poder y la trascendencia que tiene ese nombre en el mundo espiritual y desde el punto de vista de las escrituras sagradas, desde el punto de vista de Dios. Entonces, debido a esa misma situación, nos encontramos hoy en día en el siglo XXI, año 2023, con personas que debido a ese tratamiento, digamos así, naturalizado del nombre del Hijo de Dios, lo ven como cualquier otra persona. Es como, por ejemplo, la palabra Señor. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias en español y dice, el Señor hizo tal cosa. Para nosotros en español, el Señor puede ser el Señor que limpia y está recogiendo la basura. Puede ser el Señor que hizo tal cosa. Es simplemente una denominación de respeto a una persona mayor. ¿Eso no? Sí. Pero en la Biblia, en el idioma original en el que fue escrita, el término para el Señor, lo que nosotros leemos como el Señor, es el Señor, mi gran Señor. En hebreo se dice Adonai, y ese término solamente se le asigna a Dios, a nadie más. Entonces, de la misma manera que el término Señor se ha naturalizado mucho en nuestra cultura, asimismo el nombre de Jesús se ha naturalizado mucho en la cultura. Eso ha hecho de que nosotros, no nosotros, pero porque estamos aquí ya, pero gran parte de la sociedad del mundo de hoy trate a Jesús como sus vecinos lo trataron a él cuando él visitó Nazaret, debido a esa misma naturalización. Ahora, este pasaje Mateo lo narra de la forma que lo acabamos de leer, es decir, nos habla de la forma en la que la gente reaccionó, lo que la gente percibía al decir no conocemos a su familia, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Esto ya de por sí destruye una de las principales teorías de la religión tradicional que dicen que la mamá de él era siempre virgen. Bueno, si nosotros vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, y Mateo fue uno de los discípulos originales de él, dice de que tenía hermanos que se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas, y además hermanas. Eso destruye inmediatamente toda una teoría o una teología que se formó de la religión tradicional de que la mamá de Jesús, terrenal de Jesús era siempre virgen. Ok, continúo. En el libro del Evangelio de Lucas, Lucas nos da más detalles de lo que ocurrió cuando Jesús visitó Nazaret. Si bien es cierto, Mateo se enfocó solamente en la reacción de la gente, Lucas se enfocó en los detalles de lo que ocurrió cuando Jesús visitó Nazaret. Y entonces vamos a irlo leyendo despacio. Dice acá Lucas: vino a Nazaret donde se había criado. O sea, era la ciudad donde él se había criado. Y en el día de reposo, es decir, en el Shabbat judío, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Paro ahí. Cientos de personas o miles de personas en el mundo creen que Jesús fue el primer cristiano y que él vino a fundar una nueva religión. No es cierto. Si su costumbre era ir a la sinagoga en el día de reposo, ¿qué era Jesús? Era un judío. ¿Qué eran todos los que lo conocían? Eran judíos. Y voy a decir otra cosa que también va a desbaratar una de las cosas que la gente piensa o cree, pero esta última fue creada con toda la intención. Es decir, cuando nosotros leemos en los evangelios, en las traducciones de la Biblia en español, nosotros vamos a leer que los judíos mataron a Jesús. Quedémonos con esa imagen. Los judíos mataron a Jesús.
Entonces, los nuevos cristianos, sobre todo en Europa, venían y miraban a los judíos como los asesinos del Hijo de Dios. ¿Qué podían sentir hacia los judíos entonces los europeos cristianizados? Odio. Ahora, yo pregunto una cosa. Los que tramaron todo el asunto de la crucifixión del Señor Jesús fueron los fariseos y los saduceos, es decir, la clase sacerdotal. Pero los miles que lo seguían y que recibían sus milagros, ¿qué cosa eran? Judíos. Sus 12 discípulos, ¿qué eran? Judíos. Y los 3,000 personas que después del evento de Pentecostés aceptaron que Él era el Mesías y entonces se convirtieron y se bautizaron, ¿qué eran? Judíos. Entonces, ¿qué pasó con la explicación de que los judíos mataron a Jesús? No, no fueron los judíos, fueron la clase sacerdotal judía, los fariseos y los saduceos, que se conjugaron para tramar el supuesto asesinato y ejecución de un hombre que les era molesto, porque ellos no llegaron a entender, ni les fue revelado siquiera de a quién tenían enfrente. Pero en cambio la gente del pueblo, sí, ellos fueron los que lo recibieron con palmas cuando entró en Jerusalén. Ellos fueron los que lloraron su muerte. Ellos fueron los que siguieron a los discípulos de Él para escuchar palabra que les confirmara quién era. Y ellos fueron la iglesia primitiva del primer siglo, antes de que el apóstol Pablo saliera de Jerusalén y comenzara a enseñar acerca de Jesús a los que eran no judíos, a los extranjeros. Entonces, sabiendo eso, vamos a irnos al libro de Lucas. Y dice aquí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué pasó ahí? Leyó exactamente el pasaje que leímos nosotros al comienzo del libro del profeta Isaías. Sin embargo, el pasaje de la profecía completa de Isaías continúa diciendo: y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué Jesús no lo dijo? Porque Jesús, Yeshua, lo que hizo fue decirle a la gente: yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, y he venido para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad, para darle vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Mi misión no es decirles ahorita a ustedes cómo es el Apocalipsis. Eso fue lo que pasó. Entonces, para que entendamos un poquito de cómo funcionaba el ambiente de las sinagogas, quiero presentarles esa foto. Esa foto corresponde a las ruinas de la sinagoga de Capernaum, la ciudad en donde él vivió gran parte de su ministerio. Si nosotros vemos, hay unas columnas ahí al frente, hay un como patio aquí en el medio, pero todo eso estaba bajo techo. Se ven unas columnas y se ven unos pasillos al lado de las columnas, en los cuales había una pequeña gradería. Normalmente el rabino, el que iba a hablarles de la palabra de Dios, se colocaba allá entre las dos columnas del centro. La gente se quedaban parados, no estaban sentados así cómodamente como nos sentamos en las iglesias modernas de hoy en día, ¿no? Estaban parados en los alrededores, ahí por donde están esas columnas,
Y entonces desde ahí la gente del pueblo escuchaba lo que era la enseñanza o el estudio de la palabra de Dios para ese día. Recuerden que en ese tiempo la Biblia era solamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito todavía. Entonces lo que se leía era todo lo que corresponde al Antiguo. Un dato curioso y es el siguiente: ¿por qué razón el pasaje nos narra de que Jesús le fue dado el libro del profeta Isaías y él comenzó a hablar? Bueno, ocurre lo siguiente: dentro de la forma en la que estas personas vivían, ellos entendían de que cuando una persona era llamado como profeta, tenía discípulos y enseñaba conforme a la Torá, esta persona se constituía en un rabino. De hecho, los fariseos, en más de una ocasión, cuando trataron de tentar a Jesús para hacerlo que fallara en algo de la Torá, le decían rabí. O sea, era un rabino, lo consideraban un rabino. Por esa razón lo permitieron hablar. Por esa razón le permitieron enseñar. Porque ya cuando Jesús llegó aquí, él ya no llegó solo. Llegó acompañado de sus discípulos y con el background de todos los milagros que había hecho en Galilea, en Caná, en Capernaum y todas las otras ciudades. Pero un detalle interesante acerca de las sinagogas de ese tiempo es que toda sinagoga tenía una cosita como esa. Eso que ustedes ven ahí es una banca de piedra que generalmente estaba en la parte del frente cerca de las columnas donde se sentaba el rabino o el maestro o el escriba o el intérprete de la ley, de la Torá. Pero lo interesante es que ellos creían de que si alguien se sentaba en esa banca y decía algo, una interpretación de las escrituras, eso se constituía como que fuera parte de las escrituras. Ahora voy a decir algo. ¿Eso es correcto? No lo es. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta de que Dios le dice a Moisés de que él no puede quitarle ni agregarle nada a los estatutos y los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué era lo que estos fariseos hacían? Lo que estos fariseos hacían, se sentaban en esa silla, leían una porción de las escrituras, le decían a la gente lo que ellos querían decirles y la gente estaba obligada a obedecer lo que ellos les decían, porque eso se convertía en parte de la escritura, en parte de la Torá. Eso estaba mal. Entonces, cuando Jesús regresó aquí a Nazaret y hace todo esto, les está prácticamente desbaratando en la propia cara de ellos lo que ellos hacen. Porque lo que a continuación les dice es lo siguiente, y en esto quiero que le presten atención. Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y me detengo ahí. Hoy se ha cumplido. O sea, les está diciendo: me ha ungido Jehová para traerles las buenas nuevas y para sanarlos y para liberarlos. Y hoy se ha cumplido esa escritura. Lo que les está diciendo es: yo soy el Mesías al que esperan. Entonces, y todos daban buen testimonio de él. Hasta este punto todos están contentos, todos dan buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Sin embargo, aquí es donde él toca específicamente la llaga que hace que la gente reaccione mal. Continúa diciendo: él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Porque ellos ya sabían que él había sanado personas, ya sabían que él le había devuelto vista a los ciegos, ya sabían que él había sanado paralíticos. Entonces le dice: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, porque este es Jesús hablando: de cierto os digo
que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces continúa: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué es lo que esto causa? Aquí les está diciendo: en Israel habían muchas viudas cuando hubo la gran sequía que provocó una gran hambruna en el tiempo de Elías. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas. Elías, Dios lo envió a una extranjera. ¿Por qué? Porque la misión del Mesías no es solamente para salvar a los israelitas, es para salvar al mundo entero. Y al decirles esto les causó a ellos una gran ofensa. Por esa razón fue que actuaron de la forma que actuaron. Porque si nosotros vemos un mapa, nos vamos a dar cuenta de que logran ver un circulito rojo abajo en el mapa. Eso es Judea, eso es Jerusalén. ¿Logran ver un circulito rojo arriba? En la parte de arriba, allá, eso es Sarepta de Sidón. Ni siquiera corresponde a Israel. Eso es una región sirio-fenicia, o sea, eso es Siria en el mapa de hoy. Ni siquiera es Israel. Por esa razón, cuando Él les da esta explicación, les está diciendo: yo soy el Mesías, pero no vine para salvarlos solo a ustedes, vine para salvar a todos los gentiles también. Y los hebreos de ese tiempo estaban convencidos por los fariseos de que el Mesías iba a venir a salvarlos exclusivamente a ellos y a liberarlos de la opresión romana, y se iba a convertir en un rey terrenal que iba a crear un imperio en el cual ellos lo iban a gobernar. Pero Jesús no para ahí, continúa diciéndoles: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, que esto fue después de Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro sirio de por allá, otro extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Obviamente ellos no iban a conseguir matarlo porque no era el tiempo que Dios había predestinado para que él hiciera su sacrificio, el que iba a pagar el pecado de toda la humanidad. Pero ¿notan ustedes la relación que hay entre el comportamiento social cuando se naturaliza algo y cómo cuando el esquema de la religión es rota por la palabra de Dios, la reacción de la gente no necesariamente es una reacción positiva? Entonces, desde que Jesús comenzó a predicar, más de 350 pasajes del Antiguo Testamento han sido citados como anticipaciones proféticas de su vida y de su muerte. En un día del primer siglo, el día de Pentecostés, unas 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro sobre que Jesús, al que habían crucificado, era el Mesías y el Hijo de Dios, al que estaban esperando desde hace cientos y miles de años. Con solo hablarles y analizarles el pasaje de las profecías que están en Salmo 16 y en el Salmo 110. Eso fue lo que Pedro les citó cuando les dijo: varones israelitas, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana. Ahí fue donde les habló esto, y el Espíritu Santo a través de él causó precisamente la conversión de más de 3,000 personas. Una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las profecías bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero en este caso vamos a situarnos en el Antiguo, antes de él.
ya que Él cumple todos los roles que estaban diseñados por Dios en la profecía. Es el profeta ungido por Dios para traer el evangelio de salvación. Es el siervo sufriente de Isaías que pagaría por el pecado de toda la humanidad. Es el Rey de reyes y Señor de señores que gobernará desde el trono de Dios para siempre y por siempre. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, como se le revela a Juan en el Apocalipsis. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús es Dios. Entendiendo eso, me queda muy claro de que nosotros no podemos naturalizar el nombre de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, vino en un punto de la historia, partió la historia del mundo en dos, cumplió su misión, pagó el precio del pecado que esclavizaba a todos los seres humanos de los tiempos pasados, presentes y futuros, y se convierte al hacer eso en el único puente y en la única vía en que los seres humanos pueden reconciliarse con Dios y obtener la bendición y la salvación de Dios. Y esto es algo serio, porque la gente cree, debido a que vivimos en un mundo que está altamente secularizado, de que la Biblia es un cuento. Pero en realidad, con cada día que pasa y cada día que nosotros prendemos la televisión o miramos los videos en redes sociales o miramos los videos de las noticias, nos damos cuenta de que todas las cosas que estaban profetizadas por pasar están comenzando a pasar. Los seres humanos están más cerca que nunca de darse cuenta de que la Biblia no es un libro de cuentos. Y el problema consiste precisamente en esto, en que solamente podrán tener acceso a la salvación aquellos que de verdad crean en el Hijo de Dios como lo que Él es. Entonces, un verso en Juan 3:16 que mucha gente lo conoce y mucha gente habla sobre este mensaje, y que es realmente grandioso, es realmente maravilloso. Aquí se muestra precisamente lo enorme que es el amor de Dios por los seres humanos. Porque dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es ¿cómo podemos decir eso? Una declaración de un hecho de parte de Dios. Pero ahora bien, hay algunas condiciones, y aquí la condición es que todo aquel que en Él crea. Pero aquí voy a volver a tocar el tema de la naturalización. ¿Qué es lo que pasa? Una persona que naturaliza el nombre de Jesús puede decir, sí, no, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. No, Él existe, pero llevo mi vida de la manera que a mí me da la gana, y básicamente es la fórmula para el desastre. ¿Por qué? Porque no tengo la guianza de los valores establecidos por Dios aquí. Entonces, pero yo creo. Entonces Juan 3:16 dice que si yo creo yo me salvo. No puedo estar más equivocado. ¿Por qué? Porque el contexto de la palabra creer en este versículo o en este escrito implica dos cosas. Implica que yo tengo la fe puesta en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, y que yo estoy dispuesto a obedecer lo que Él enseñó aquí. Si no hago la segunda parte, no se vista que no va. Entonces, debido a eso, decimos que vivimos en un mundo que está muy secularizado. Pero la palabra secularizado, ¿qué significa? Bueno, según el diccionario, la secularización es un proceso que refleja los profundos cambios que han sufrido las sociedades contemporáneas, es decir, las sociedades modernas, hablando de hace unos 3 siglos para atrás.
La fe y la religión ha cedido su poder al Estado, al gobierno, a los medios masivos de comunicación e informáticos, a los grupos de poder económico y político. El sistema de valores establecidos por Dios aquí ha sido vulnerado. Y la sociedad secular de hoy en día define lo que está bien y lo que está mal. Por esa razón, vemos que están ocurriendo tantas cosas en la sociedad allá afuera que nosotros decimos, no, pero eso no está bien. O sea, porque tenemos algo inherente que nos dice que no está bien. Pero sin embargo, ellos lo postulan como que está bien. Entonces, ¿qué implica creer? Como dice Juan 3:16, significa creer que Jesús es quien dijo que Él es. Y segundo, significa recibirle como Señor, significa recibirlo como mi dueño. Y entonces, debido a eso, obedecer a su palabra y lo que Él enseñó. Porque eso es lo que realmente demuestra un cambio de vida. Es decir, como decía el pastor hace un rato acerca del bautismo, una persona que cogen a un bebé de meses y lo bautizan, ¿acaso alguno de nosotros en esas ceremonias religiosas hemos visto que el bebé le preguntan, bebé, ¿usted se arrepiente de sus pecados? Y el bebé lo que va a decir es agú. No se da ni cuenta. Le echaron el agua y a lo mejor llora. El bautismo debe de ser primeramente un bautismo por inmersión, es decir, la persona se tiene que sumergir en el agua. Pero eso no lo inventó el cristianismo. Eso ya existía en el Israel antiguo desde Moisés en adelante. Eso lleva como nombre en hebreo tevilá, y lo que significa es arrepentimiento. Sumergirse en el agua arrepintiéndose de los pecados y salir del agua, de debajo del agua, como alguien nuevo. Jesús lo llevó un paso más adelante, diciendo de que eso es solamente la demostración del arrepentimiento nuestro, pero que el bautismo que le sigue es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, el cual es el Espíritu de Dios viniendo a vivir dentro de nuestro espíritu y quedándose con nosotros. Por lo tanto, el bautismo de niños no es válido. Es solamente, como decía él, un reglamento de una organización religiosa. Cuando nosotros leemos lo que sigue después de Juan 3:16, es decir, los versos 17 y los versos 18, nos vamos a dar cuenta de que lo que dice Juan 3:16 es algo sumamente serio. Porque en Juan 3:16, lo repito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los versos 17 y 18 dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, quiere decir el que lo rechaza, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, eso ya es candela. El aceptar o rechazar la autoridad de Dios en la persona de Jesús el Mesías en nuestra vida determina de una sola vez dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Leí el otro día que un texto que alguien escribió y decía, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrútela ahora, pague después. El problema con el caso del pecado es que sí, lo podrá disfrutar ahora, pero el lapso de tiempo que lo va a pasar pagando dice que es por los siglos de los siglos. Entonces eso está pero bien complicado. Entonces,
Entendemos que el amor de Dios es tan grande que Él envió a Jesús para poder pagar el precio del pecado y que a través de Él tengamos ese acceso a reconciliarnos con Dios. Pero no nos podemos dar el lujo de rechazarlo. Entendiendo lo que dice su palabra, y esto no lo van a escuchar muy frecuentemente, porque la gente siempre te va a hablar del gran amor de Dios, que en realidad sí es muy grande. Pero recuerden que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, muy grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Va a llegar un momento en que Dios se va a levantar de su trono y va a ser el gran juez. Y a todos nos va a tocar pasar por ahí. Ahora la pregunta es, ¿dónde la queremos pasar? Porque este cuerpo físico un día va a dejar de ser. Y el día que deje de ser, el espíritu, el día que sea vivificado nuevamente, va a tener que estar delante de Dios. Si Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo, la promesa de salvación que está en esta profecía, la podremos recibir como un regalo. Pero si lo hemos rechazado toda la vida y haciendo las cosas como la sociedad secular, entonces no. Y eso es lo que mucha gente se toma demasiado a la ligera. Las religiones tienen mucho de culpa, porque le han dicho a la gente durante siglos de que, mira, si tú haces y cumples todas las reglas, dogmas y procedimientos que esta o cualquier otra religión te van a enseñar, entonces tú vas el domingo a la iglesia y después del lunes al sábado haz lo que quieras, porque al final ya cumpliste yendo el domingo a la actividad religiosa. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. Jesús le dijo a Nicodemo que es imposible entrar en el reino de Dios a menos que uno nazca de nuevo. Nicodemo no lo pudo entender en ese momento, pero lo que se trataba era que la persona tenía que transformar su vida por completo, es dar un giro de 180 grados. Si todo el tiempo he ido en esta dirección, que es una dirección incorrecta, la única forma en la que puedo recibir la salvación de Dios es si tengo un encuentro con Jesús, lo acepto como mi Señor y a partir de ese momento hago así y camino en la dirección opuesta, en la dirección que Él me dice que camine. Si no, no hay. Ahora bien, otra de las cosas, y con esto voy terminando, es que hoy en día existen más de 2.500 religiones en la tierra. Hay gente que se atreve a decir de que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:5, y este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo cuando Pablo se encontraba prisionero en Roma a punto de que lo ejecutaran, y se está despidiendo de él y le está dando las instrucciones para que continúe llevando una vida de fe correcta, enfocada en el Hijo de Dios, y le dice, para recordárselo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe nadie más. No hay religión, no hay dogmas, no hay procedimientos, no hay etapas de iluminación que nos lleven a Dios. El único que nos puede llevar a la salvación prometida por Dios es Jesús, su Hijo amado. Los invito a ponerse de pie. Quisiera pedirles que meditemos un momento en esto de lo que hemos hablado. Pongámonos la mano en el corazón, cerremos los ojos. Digámosle a Dios, Padre Celestial, te pido perdón si en algún momento de mi vida he naturalizado el nombre de tu Hijo. Ayúdame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a poder llevar una vida conforme a tu palabra. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas de la misma forma que es hecha en los cielos. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu poder, tu autoridad, tu dominio, tu sanidad, tu shalom, tu paz,
sobre todos nosotros. Entendemos y recibimos la promesa de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Te entregamos nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida con propósito, una vida en el propósito tuyo, porque todas las cosas que tú pongas delante de nosotros de aquí en adelante nos ayudarán para bien si nosotros estamos parados en la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Amén.